Buen día, queridos hermanos, pues es una bendición que esta mañana podamos reunirnos, podamos conectarnos a través de este medio. Es el domingo número 13, el 13º domingo que nos estamos reuniendo, que nos estamos conectando de esta manera. Estamos viviendo un tiempo sin precedentes, pero sabemos que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es bueno, que está en control y que nada ha escapado de su mano, y es por eso que podemos adorarlo, que podemos acercarnos a Él sabiendo que nos ama y que tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Y esta mañana pues vamos a disponer nuestro corazón para gozarnos, para adorarlo, para escuchar su palabra. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así es que esta mañana vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y a preparar nuestro corazón para adorarlo. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder, Señor, acercarnos a ti, sabiendo, Dios, que tú estás con nosotros, que estás a favor de nosotros, que nos amas, Señor, y que te alegras al escuchar nuestros cantos, nuestra adoración, y también que deseas hablarnos esta mañana, Señor. Toma este tiempo en tus manos, Señor, y cada uno, Señor, cada familia, en nuestras casas, en nuestros hogares, que podamos adorarte con nuestro corazón y agradecerte por lo bueno que eres tú, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Hacia la cruz y la
el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo, sobre todo. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Y al mirar caer todo ser ante tu gran majestad, y canta, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo no hay nadie que se compare a ti, no hay nadie como tú, Señor, has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo nombre sobre todo. Nombre sobre todo. Bueno, hermanos, pues hemos adorado a nuestro Dios, hemos cantado
y pues es momento de pues meditar en la palabra, de poder escudriñar lo que el Señor esta mañana tiene para nosotros. Así es que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y podamos recibir lo que tiene para nosotros esta mañana. Señor, venimos delante de ti agradecidos por tu palabra, porque tú nos la das para instruirnos, Señor, para edificarnos, Señor, y queremos que esta mañana podamos ser instruidos por ella, Señor, seamos confrontados, seamos retados, Señor, seamos edificados, Dios, y que tú seas glorificado, Dios. Señor, usa este mensaje que ha sido preparado, Señor, de modo que podamos, Señor, ser bendecidos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Esta mañana quiero compartir sobre un pasaje que he estado meditando en esta semana. Está en Hebreos 4, si tienen ahí sus Biblias o va a estar apareciendo en la pantalla. En Hebreos 4, 14 al 16, los últimos 3 versículos de este capítulo de Hebreos 4, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y bueno, este libro de Hebreos es un libro increíble, es una carta increíble que si bien no sabemos o no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, sabemos que el que lo escribió tenía en mente, y el propósito que tenía y el propósito que tiene el libro es el de exaltar a Jesús, y de principio a fin podemos ver a Jesús siendo exaltado por el escritor, diciendo que es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a los sacerdotes o a los sumos sacerdotes, que es el que nos da la fe, el autor y consumador de nuestra fe, es superior a todos los héroes, los hombres y mujeres de fe. Pero aún así inyecta de fe en nuestro corazón este libro y nos anima a continuar, como dice el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Y todo el libro de Hebreos nos apunta a Jesús y nos hace ver a Jesús como aquel que está por sobre todas las cosas, pero que está en nosotros, que está con nosotros. Y este capítulo 4 es una continuación de lo que viene hablando el escritor sobre Jesús siendo superior a Moisés y siendo también nuestro reposo. Hablando de que el pueblo judío, aunque entró a la tierra prometida, no encontró el reposo verdadero para sus almas, porque ese reposo solamente lo trae Cristo y estaba preparado para después, para que nosotros también lo pudiéramos recibir. Y estos últimos versículos comienza ya un tema un poquito diferente, pero es la continuación de lo que está hablando. Y todo el capítulo 5, una parte del capítulo 5, va a hablar sobre Jesús como el sumo sacerdote, como aquel que ofreció el sacrificio perfecto y que él mismo también es el sacrificio. Pero dice el versículo 14, la primera parte, por tanto, es decir, como consecuencia de lo que se había estado hablando, y era de aquello que mencionamos, de los sacrificios de reposo del pueblo judío, no encontrando el verdadero reposo para sus almas, no encontrando el verdadero perdón, porque ellos encontraban perdón por un año, a través del sacrificio de animales en la Pascua, a través del sacrificio, a través de tratar de cumplir la ley, pero no encontraban una verdadera paz para sus almas, una verdadera paz para sus mentes. Y por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Y es increíble porque los sumos sacerdotes en ese tiempo, su labor era buscar el bienestar espiritual del pueblo a través de la enseñanza y a través de los sacrificios. Era buscar el bienestar del pueblo a través de ese perdón de pecados que solamente venía a través de derramamiento de sangre de animales. Y entonces cuando el autor o escritor de Hebreos nos da esta imagen de el gran sumo sacerdote, nos habla de aquel que está preocupado por nuestro bienestar espiritual. Jesús no solamente es el que ofrece el sacrificio, es el sacrificio mismo, pero es aquel
que está constantemente preocupado y ocupado por nuestro bienestar espiritual. Es aquel que está buscando constantemente que tú y yo podamos estar conectados con Dios, porque esa era la labor del sumo sacerdote, conectar a Dios con el pueblo. Y entonces lo que hace Jesús es nos conecta con Dios. Jesús es el puente, es el canal por el cual podemos acceder a la presencia de Dios. Entonces aprovechemos eso, aprovechemos que constantemente podemos estar entrando a la presencia de Dios, acercándonos a Él. Y es lo que vamos a ver más adelante. Podemos hacerlo sin restricciones, podemos hacerlo sin condiciones, sin nada que se ponga delante de nosotros. Y desgraciadamente muchas veces no aprovechamos eso. Muchas veces no aprovechamos el que podemos entrar a la presencia de Dios libremente, algo que los judíos anhelaban y deseaban, pero no pudieron alcanzar. Y dice un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, que pudo subir, que pudo ascender y que está ahí reinando y gobernando. Y después dice quién es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, como tenemos este sacerdote perfecto, el que nos conecta con Dios, que es Jesús, el Hijo mismo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Y aquí pudiéramos pensar en la profesión, a lo que estamos, a lo que nos dedicamos o lo que desarrollamos, pero la Biblia no se refiere solamente a eso, sino que se refiere a la profesión de fe, a aquello que hemos creído, aquello que hemos declarado creer, aquello que hemos declarado seguir, que es a Jesús mismo. Entonces, cuando habla retengamos nuestra profesión, se está refiriendo a que la fe que desde un principio tuvimos cuando se nos presentó el Evangelio sea la misma fe que nos sostenga y que nos impulse a continuar. Es natural que viendo tantas situaciones que están pasando en el mundo y tal vez tantas situaciones que pasan en nuestra vida, perdamos o comencemos a perder la fe. Es natural que lo que está sucediendo en nuestro tiempo, algo que jamás habíamos visto, que jamás habíamos vivido, pues haga que la fe de muchos, como dice la palabra, se enfríe. Pero por eso la Biblia siempre nos va a dirigir a Jesús, porque Dios sabe que tú y yo podemos perder la fe, podemos enfriarnos si estamos volteando a ver a nosotros mismos o a nuestro alrededor. Es natural que al ver tantos muertos, tantos enfermos, tantas pérdidas de empleos, tanta crisis, no solamente económica, sino ahora social, con todo lo que está pasando en nuestro país, en Estados Unidos, en el mundo entero. Es natural que nos preguntemos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Dios? ¿O por qué Dios no hace nada? ¿O por qué no vemos la mano de Dios? ¿Por qué no Dios sanó a tal persona? ¿O por qué no Dios libró a otra persona de morir o de cualquier situación? Y es natural que podamos pensar eso, pero al final de cuentas, si vamos a la Biblia y si regresamos a la fe, Dios siempre nos va a dirigir hacia Jesús. Jesús, que era el hombre perfecto, que es Dios mismo, el cual no tenía necesidad de sufrir, el cual era el bueno y perfecto, que aún así estuvo dispuesto a pasar por ese sufrimiento, a pasar por esa humillación, para que toda la humanidad, si así lo decide, pueda vivir la presencia de Dios, pueda vivir en paz con Dios. Y por eso la Biblia dice aquí, veamos al sumo sacerdote, aquel que nos conecta con Dios. Y esa es la cuestión. A veces pensamos que lo que falta es un buen gobierno o lo que falta es valores o ética para que las sociedades se arreglen o para que haya justicia o para que haya un buen manejo de los recursos, pero no. Lo que falta es Jesús en el corazón de las personas, Jesús en el corazón de los gobernantes, Jesús en el corazón de los policías, Jesús en el corazón de los doctores, Jesús en el corazón de todos y cada una de las personas que están haciendo mal o que no están haciendo nada. Esa es la cuestión, que a veces pensamos que necesitamos algo más
o algo diferente, cuando en realidad lo que el mundo necesita es a Jesús. Y la iglesia, tú y yo, nosotros estamos puestos para reflejar a Jesús, para para dar a conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús y lo que le ha hecho? Pero la cuestión es que si nosotros no conocemos a Jesús, si no interiorizamos quién es Jesús, si no primeramente recibimos su gracia y nos ponemos firmes en la fe, entonces no sirve de nada que demos a conocer a Jesús, porque Pablo mismo lo dijo, no sirve de nada ganar el mundo y perder mi alma. No sirve de nada que sea un fiel testigo si en realidad no tengo a Jesús en mí, o mi fe está tambaleando, mi fe se está muriendo. Y desgraciadamente ha pasado. Hay muchas historias de hombres y mujeres que estaban firmes en la fe, o que parecía que estaban firmes en la fe, que eran testigos, que cantaban, que predicaban, pero tarde o temprano llegan a dejar la fe, a alejarse de la iglesia, a alejarse de Dios, y entonces abandonan lo que una vez amaron, lo que una vez abrazaron. Y por eso la Biblia dice, retengamos nuestra profesión, o sea, retener, abracémonos a la fe, abracémonos a Dios, abracémonos a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha prometido. Y no importa que hoy no estemos viendo el cumplimiento de todas las promesas, lo vamos a ver, lo vamos a recibir, lo vamos a experimentar, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha prometido, porque Dios no miente, porque Dios es fiel, porque Dios cumple su palabra y porque Dios lo ha hecho anteriormente, lo ha cumplido anteriormente y lo va a seguir haciendo, porque Dios no cambia. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, aquello a lo que hemos sido llamados, no solamente a hacer, sino hemos sido llamados a ser, porque antes del hacer viene el ser, antes del actuar viene el interiorizar, y de eso se trata. A Dios no le importa qué tanto hagas, a Dios no le importa qué tanto te esfuerces, a Dios lo que le importa más es qué tanto te estás entregando a Él, qué tanto te estás fortaleciendo en Él, y de eso viene el hacer, de eso viene el actuar. Pero a Dios le importa más qué está pasando dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, en tu fe, en tu espíritu. Y cuando Dios transforma tu mente, tu corazón, tu espíritu, lo que hay dentro de ti empieza a brillar su luz y empiezas a actuar de una manera diferente. Y tal vez en este tiempo de encierro, tal vez en este tiempo de pausa de actividades, ha salido a reducir un poco de lo que somos y que no nos habíamos dado cuenta. Tal vez esto ha sacado que tal vez somos más gruñones de lo que pensábamos, o más egoístas de lo que creíamos, o más enojones, o más iracundos, o a lo mejor también más bondadosos, más amorosos. Pero la cuestión es que este tiempo estoy seguro que ha venido a hacernos conscientes de un poco más de cómo somos y de cómo debemos ser, de lo que tenemos que dejar, de lo que tenemos que empezar a hacer. Y de eso se trata, el ser para el hacer. Y por eso dice, retengamos nuestra profesión. No dice sigamos haciendo, sino sigue siendo lo que Dios ya te ha dado por ser, para ser, hazlo. Empieza a ser de esa manera. Y eso obviamente, por eso dice, viendo al gran sumo sacerdote, a Jesús mismo, aquel que transforma nuestra vida, aquel que nos lleva a ser diferentes y después a hacer diferente. Y dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y a veces pensamos o tenemos en la imaginación colectiva, en aquellas imágenes que nos sembraron de pequeños o de jóvenes. Tenemos esa imagen de un Dios que está ya en el cielo, que está lejos y que está muy ocupado apretando botones para que el universo no se le salga de control, o está muy ocupado bendiciendo a las personas buenas, o está muy ocupado divirtiéndose y haciendo sufrir a la gente. A veces tenemos esa idea de Dios, pero cuando vemos la Biblia y sobre todo cuando vemos a los evangelios, nos muestra quién es verdaderamente Dios, y nos muestra a través de Jesús, un hombre
ocupado en el bienestar humano, un hombre ocupado en bendecir, ocupado en el ser, ocupado en sanar, ocupado en salvar. Dios está ocupado en su creación y en lo que corona la creación que somos nosotros. Su creación, sus criaturas y sus hijos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Jesús nos entiende. Jesús sabe por lo que pasas. Jesús sabe por lo que sufres. Y a veces podemos pensar, es que nadie me entiende. Es que nadie sabe lo que estoy pasando. Nadie sabe de este dolor. Nadie sabe de esta tristeza. Nadie sabe de esta depresión. Nadie sabe cómo es no querer levantarse de la cama o no querer ya estar con cierta persona o simplemente ya no querer seguir viviendo. Pero Jesús nos entiende. Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús conoce el desierto. Jesús conoce el dolor. Jesús también conoce los éxitos y las victorias. Jesús sabe todo lo que el ser humano puede pasar porque lo experimentó. Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero me encanta cómo termina este versículo, pero sin pecado. Sin pecado, es decir, podemos confiar en que Cristo nos entiende, pero sobre todo podemos descansar en que Cristo ha cumplido la ley. Y ya no estamos más bajo la opresión de un sistema de reglas, de un sistema de normas, de un estándar al cual tenemos que llegar, porque si no llegamos nos condenamos. Ya no vivimos bajo eso. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Vivimos bajo la perfecta obediencia de Jesús puesta a favor de nosotros. Entonces podemos confiar en que cualquier situación que estemos viviendo, cualquier éxito que tengamos, cualquier victoria, cualquier tristeza, cualquier depresión, todo está bajo la gracia de Dios y está en la mano de Dios. Y es el lugar más seguro y es el lugar donde podemos estar y podemos confiar en que Dios ahí nos tiene y nos va a sostener. Eso es lo más increíble, que a veces podemos llegar a pensar que vamos sin rumbo o sin dirección, pero Dios sabe hacia dónde nos está llevando. Dios sabe hacia dónde estamos yendo. Y probablemente has escuchado esta ilustración, este ejemplo, ¿no? Que a veces era un hombre que iba caminando por la playa, iba de la mano con Jesús, pero a veces solamente veía un par de pisadas, solamente veía un par de pisadas en la arena, ¿no? Y cuando eso sucedía, le pregunta a Dios, bueno, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús le contesta, cuando ves un par de pisadas, no es que te haya abandonado, es que te llevo cargando. Y eso es lo que Dios está haciendo en este momento con nosotros. Y eso es lo que Dios hace en los momentos en los que más solo te sientes, en los que más débil te sientes, en el que más necesitado te sientes. Dios te está llevando, no de la mano, te está cargando, te está sosteniendo, está llevándote hacia el futuro glorioso que ha prometido para ti, lleno de gracia. Y eso es lo que dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí voy a dividir este pasaje y es en el que más me voy a enfocar unos minutos. Primer palabra, acerquémonos. ¿Qué tanto nos estamos acercando? ¿Qué tanto te estás acercando? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta crucial de toda la vida. ¿Qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué tanto me estoy acercando a mi Señor? Porque Jesús se acercó a nosotros. Y eso es lo increíble, porque la religión se trata de qué tanto podemos acercarnos a Dios a través de nuestras obras, nuestras acciones, nuestros rezos, nuestros pensamientos, de lo que hagamos o dejemos de hacer.
Pero la Biblia nos habla de que la relación con Dios se trata de que primero Dios se ha acercado a nosotros, que Dios nos ha alcanzado, porque Dios sabía que no podíamos acercarnos, porque el pecado nos separaba. Pero Dios se ha acercado, ha abierto la puerta, ha rasgado el velo y ahora podemos entrar a su presencia. La pregunta es, ¿qué tanto nos estamos acercando? ¿Qué tan seguido estamos entrando hacia Él? Estamos llegando hacia sus pies. Porque al final de cuentas es como aquella mujer que llega a los pies de Cristo y derrama un perfume y limpia sus pies y con sus lágrimas también limpia sus pies. Muchos pudieron hacerlo, pero solamente una se atrevió. Solamente esa mujer estuvo dispuesta a acercarse y dejar la vergüenza, dejar el temor, dejar todo atrás y tirarse a los pies de Jesús. Muchas veces tenemos que romper con las ataduras, con lo que nos impide acercarnos a Jesús, con el egoísmo, con el ego, con esa falsa sensación de poder hacer las cosas por nosotros mismos, con cualquier cosa que nos pueda estar robando la oportunidad de tirarnos a los pies de Jesús y decir: aquí estoy, vengo a ti en adoración, vengo a ti en rendición, porque sé que estar a tus pies es lo mejor que puedes hacer. Como Marta y María, que una se acercó a Él y estaba a sus pies escuchándolo, contemplándolo, sin hacer nada más. Y la otra Marta estaba preocupada, estaba afanada, y le dice a Jesús: ¿no ves que estoy ocupada, que estoy tan llena de quehaceres y mi hermana no me ayuda? Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas que hacer, pero María ha escogido la mejor parte. Creo que este es un tiempo perfecto para que tú y yo escojamos la mejor parte, estar a los pies de Jesús. Pausa, haz una pausa en tu ocupada vida. Yo creo que esto ya nos ha obligado a hacer una pausa, pero tal vez esto nos ha llevado a otras ocupaciones y nos ha llevado a hacer diferentes cosas. Pero toma tiempo para estar a los pies de Jesús. Acerquémonos, dice esta primer palabra, pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia nos recuerda dos cosas. En primer lugar, que como es un trono, sobre él está sentado un rey, un gobernante, el rey de los cielos y la tierra, el creador de todo lo que hay. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos al trono de la gracia, nos estamos acercando a aquel que es todopoderoso, aquel en el cual no hay falla, no hay error, no hay debilidad. Entonces, cuando necesitamos fuerzas, cuando necesitamos ánimo, cuando necesitamos poder para continuar, el trono de la gracia es el mejor lugar al cual nos podemos acercar. El trono de la gracia es el lugar al cual necesitamos acercarnos. Pero también nos recuerda que además de que es un trono de poder, es un trono de gracia. Una gracia que ya se nos ha dado, ya nos ha sido dada a través de Cristo Jesús, pero que ahora se nos pide que demos. A veces nos enfocamos más en la gracia que queremos recibir y nos olvidamos de la gracia que tenemos que dar. Dios ya nos ha dado toda la gracia que hay en Él y ahora espera que demos gracia, no a Él, sino que demos la gracia a los que la necesitan alrededor de nosotros. Porque es claro que otros van a equivocarse, que otros van a errar, que otros nos van a ofender, queriendo o sin querer, que otros van a pecar contra nosotros. Pero el trono de la gracia nos recuerda que así como hemos recibido la gracia, tenemos que darla a otros. Reflexiona
Reflexiona en qué tanto estás dando gracia a otros, en qué tanto estás perdonando a los que te ofenden, en qué tanto estás ayudando a aquellos que lo necesitan. El trono de la gracia nos recuerda que así como Cristo vio nuestra debilidad, nos vio en nuestra pobreza, nos vio en nuestra necesidad y suplió todo lo que necesitábamos y nos ha dado fuerza en lugar de debilidad. Así nosotros tenemos que dar al débil, al pobre, al que ofende, al que necesita. ¿Qué tanta gracia le estás dando a tu familia? ¿Qué tanto estás amando a los que están ahí contigo en tu casa, tal vez sentados junto a ti en este momento? El trono de la gracia nos recuerda qué tan necesitados estamos de gracia y qué tan necesitados están los demás de la gracia de Dios y de nuestra gracia. El trono de la gracia nos recuerda que Dios no nos ha negado nada, que Dios nos ha dado todo, nos ha dado lo mejor, a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que tú y yo podamos dar lo mejor de nosotros a otros. Nos acercamos al trono de la gracia para recibir gracia y poderla dar. Y después dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta idea del oportuno socorro viene desde el Antiguo Testamento, viene desde los Salmos. Decía el salmista que Jehová era su oportuno socorro. Esto significa que cuando lo necesitamos, Dios está ahí. Cuando necesitamos de Dios, Dios está a una oración, a un suspiro, a una lágrima de distancia. Dios no está alejado de nosotros. Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que se reveló a través de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, enviando al Espíritu Santo, ha permanecido con todos aquellos que han puesto su fe en Él, desde el tiempo de Pentecostés hasta hoy y hasta que Él decida regresar. Necesitamos hallar misericordia y gracia todos los días. No solamente la misericordia y la gracia vino en el día de nuestra salvación, sino que todos los días la misericordia de Dios se renueva, todas las mañanas. Y dice, por eso no hemos sido consumidos, no hemos desaparecido de la faz de la tierra, porque Dios nos ha dado gracia y misericordia, porque Dios ha derramado su gracia y su misericordia para que en el momento en que lo necesitemos, la podamos encontrar, la podamos tener, la podamos disfrutar. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto estamos disfrutando de esa gracia? Porque a veces tenemos en nuestra mente la condenación que viene por nuestros actos. Y claro, el pecado tiene consecuencias. Y claro, el pecado viene con su dosis de culpa. Pero el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, viene con la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente Dios puede dar. Y entonces en este tiempo que la vida está cambiando y que va a ser diferente de ahora en adelante, lo que no cambia es Dios. Quien no cambia es nuestro Dios. Nosotros vamos a seguir cambiando. Tenemos que seguir cambiando. Espero que sigamos cambiando. Porque no somos la mejor versión de lo que Dios quiere que seamos hoy. Dios quiere llevarnos a nuevos niveles de fe, a nuevos niveles de confianza, a nuevos niveles de gracia, de misericordia, de amor. Todos los días tienes la oportunidad de voltear a Jesús, voltear a verlo, a ese sumo sacerdote que te conecta con Dios, que te abre el camino al trono de la gracia para que recibas gracia, que recibas misericordia, que recibas paz y que todo eso que recibas lo puedas dar a otros.
Qué increíble es eso. Así es que si has estado atribulado, si has estado preocupado, si has estado pues lleno de miedo, de incertidumbre, de tristeza, de ansiedad, de depresión, hoy es el momento. Hoy es el día, dice la palabra, para que puedas entrar al trono de la gracia y recibir lo mejor que Dios tiene para ti. No importa tu situación, no importan las circunstancias, Dios está hoy aquí contigo, en tu casa, en tu lugar, donde sea que estés. No importa lo que estés viviendo. Dios ya te ha dado la victoria. Recíbela. Dios ya ha derramado su poder en ti. Vive en ese poder. Clama al Espíritu Santo para vivir en ese poder. Dile: Dios, yo no puedo. En mis propias fuerzas no puedo. Pero sé que contigo todo es posible. Sé que no me has negado nada, ni vas a seguir negándome nada. Todo me lo has dado para tu gloria. Dile: Dios, tú sabes lo que he estado viviendo, tú sabes cuáles han sido mis actitudes hacia otros. Quiero ser mejor. Quiero ser un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor jefe, un mejor empleado. Quiero ser mejor y sé que contigo puedo serlo. Guíame, Espíritu Santo. Muéstrame cómo hacerlo. Gracias, Señor, porque sé que lo vas a hacer, porque sé que vas a cumplir tus promesas, vas a cumplir tu palabra en mí y te vas a glorificar con mi vida. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el trono de la gracia al cual podemos entrar confiadamente, Señor, para recibir gracia, misericordia, para el oportuno socorro. Gracias porque en el momento en el que lo necesitamos, tú, Señor, te presentas y haces tu obra en nosotros, Dios. Gracias por Cristo Jesús, que vino a la tierra para salvarnos y permitirnos estar eternamente con el Dios de la gracia, de la misericordia y del perdón. Gracias, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que esto haya sido de bendición, que esto sea para gloria de Dios. Y bueno, hermanos, seguimos siendo una iglesia, estamos haciendo las cosas de manera diferente, pero pues Dios nos sigue manteniendo unidos. Esta semana que ha pasado ha sido de intensa intercesión, como hemos estado viendo, como hemos estado viviendo. Algunos hermanos pues están enfermos, han estado enfermos, y en especial quiero que sigamos orando por nuestro hermano Jorge Sendejas. Él está en Toluca y bueno, está progresando en lo que tiene. Él tiene esta enfermedad moderna, pero bueno, al final de cuentas hemos visto el poder de Dios en su vida. Él va muy bien, está progresando y que el Señor lo está pues sanando, ¿no? Entonces sigamos orando, y también estuvimos orando por José Israel Camacho, el hijo de nuestros hermanos Israel y Paulina Camacho. Él estuvo en una situación muy complicada, muy grave, pero el Señor lo ha ido sacando, ha ido usando doctores y lo tuvieron que trasladar a la Ciudad de México, pero Dios se ha estado manifestando, Dios ha estado contestando nuestras oraciones y pues estamos viendo el poder de Dios. Así es que seguimos orando por ellos dos y también por todas las personas enfermas o en necesidad. No dejemos de orar, no nos cansemos de orar y de pedir a nuestro Dios pues por cada una de las necesidades. Seguimos también pues dando ayuda, apoyo a aquellos que lo necesitan pues con las despensas. Así es que si usted no necesita pero puede dar, pues siga dando, sigamos ofrendando, sigamos diezmando para eso, también para pues que sigamos sosteniendo a aquellos que servimos en la iglesia o para la iglesia. Gracias a Dios pues no nos ha faltado nada. La semana pasada no pudimos pagar los sueldos completos, pero bueno, confiamos en que Dios
nos va a seguir sosteniendo y que también Dios los va a usar ustedes para sostener a aquellos que servimos a Dios a tiempo completo como líderes, como pastores. Así es que gracias a Dios por la fidelidad de ustedes y por la fidelidad de nuestro Dios, porque Él es bueno. Hermano, si usted necesita algo, ya sea una oración o una despensa, un consejo, lo que sea que necesite, llámenos, mándenos un mensaje. Por favor, estamos para servirle, estamos para pues siempre buscar lo mejor para el pueblo de Dios. Entonces, gracias a Dios por este tiempo. Sigamos adorando a nuestro Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos en nuestros hogares, y que pues mientras no nos podamos reunir, pues en nuestros hogares podamos ser cada uno una iglesia y adorar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Vamos a agradecer a Dios por este tiempo y a recibir la bendición. Señor, damos gracias por este tiempo, Señor, y ahora que terminamos esta reunión virtual, Señor, bendícenos, Señor, que tú puedas reflejar tu rostro, Señor, que puedas derramar tu paz, derramar tu gracia, tu misericordia, Señor, que bendigas a cada hogar, Señor, que bendigas a cada hijo tuyo, Señor, y que te des gloria con nuestra vida, Señor. Te damos tantas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.